tema de las retrasadas. De retrasadas, digo yo, los finales. Eso ya para finalizar precisamente ese semestre. A ver cómo continuamos, cómo vamos a hacer, saber cómo va a estar todo esto, pero no hay de otra que seguir adelante con lo que nosotros tenemos, el compromiso o la obligación que tenemos, ¿verdad? Y ustedes, pues, obviamente, con el propósito de continuar sus clases y obviamente, ganar el semestre, ¿verdad? No solamente por mi clase, sino con todas las clases que tienen precisamente en este semestre, los 5 cursos, ¿verdad? Para que todo funcione bien. Aparte de eso, todo bien. Quiero saber si se recuerdan, ¿verdad? Para ayudarme o ayudarnos a decir en dónde nos quedamos en la clase anterior, la clase del día jueves anterior, en qué nos quedamos. A ver si alguien se recuerda, para volver a sintonizarnos en lo que tenemos que estar. Dijo que nos tocaba el siguiente artículo, que era la tradición. Pero también creo que tenían una tarea de establecer cuáles eran los elementos de la resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Quedó así o eso sí lo habíamos terminado? Todos calladitos, todos diciendo, a ver, ¿quedamos en eso antes de la traición o no quedamos en nada? Yo creo que ya lo habíamos visto en clase. Por eso digo. Buenas tardes a todos. Sí, licenciado, les dijo usted que si podían ellos analizar los elementos del delito para ver si ya lo tenían claro. Exactamente, eso me recuerdo que fue lo que dije. Y obviamente algunos están diciendo lo contrario. Los elementos del delito, recuerdo no haberlo dado. Es decir, ya en la última parte, pues porque todos los elementos objetivos y materiales y subjetivos, ya eso sí los agotamos. Pero quedamos pendientes de agotar el tema de los elementos del delito, ¿verdad? Los elementos del delito. Eso me recuerdo yo que quedamos, pues. Ahora, si ustedes quieren que pasemos esa parte, que ya lo tienen, entonces seguimos adelante con la traición. No es problema para mí. La cosa es que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Que todos estemos bien atentos a eso. Entonces, ¿continuamos o miramos los elementos de ese delito? Mejor miremos los elementos, licenciado. Bueno, entonces, pues como le digo, yo recuerdo que eso se les dejó a ustedes como una tarea. No sé si hay alguien que ya haya tenido precisamente, que ya haya elaborado, si es que ya lo hizo, ¿verdad? Que no se le haya olvidado hacerlo. Entonces, alguien que por favor nos diga cuáles son los elementos del delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Todos se quedan viendo ahí, pero ninguno hace por leerlos, por tratar de detenerlos. Serían resultado de la acción, verbo y el elemento subjetivo. El resultado sería el impedir la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. El verbo es que se trata de una persona individual o jurídica, la cual realiza la acción. Y el elemento subjetivo sería que es un delito íntimamente doloso en el cual, de propósito y con la finalidad, el contribuyente impidió o negó la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Bueno, sí, lo único que no me quedó muy bien, muy claro, fue ese segundo elemento sobre la acción.
El resultado, sí, obviamente, pues claramente lo habíamos dicho, ¿verdad? Que era la última parte de ese delito, donde dice proporcionar registros, otros documentos necesarios para establecer la base imponible de los tributos o impide el acceso para al sistema en lo relativo al registro o impide el acceso al sistema imputo en el registro de sus operaciones contables. O sea que el resultado de esto era, ¿verdad? Se niega a proporcionarlos para impedir la base imponible de los tributos y o lo relativo, o sea, o el acceso al sistema para ver lo relativo al registro de sus operaciones contables. O sea, esos serían los propósitos: establecer precisamente la base imponible y dos, para establecer o revisar lo relativo a los registros contables. Porque en base a los registros contables es que se determina cuál es la base imponible, cuánto es lo que tiene que pagar precisamente, o tendría que haber pagado, pues. Esas son las dos cosas que tienen, ¿verdad? Entonces, eso tal vez necesita un poco más de claridad para que pongamos bien el resultado, ¿verdad? ¿Verdad? Pero por lo demás, y en cuanto a los elementos subjetivos, pues específico, ¿verdad? Quien de propósito se resista a la acción fiscalizadora de administración tributaria después de haber sido requerido e incluso con la intervención del juez. ¿Verdad? Y ahí obviamente colocar, ¿verdad? Como ahí estamos colocando también el resultado, ¿verdad? O sea, que ahí tenemos, ¿verdad? Con el fin de evitar incumplir con sus obligaciones tributarias o mostrar sus requisitos contables, ¿verdad? Por ahí. Entonces, eso era lo que efectivamente, pues era lo que de alguna manera teníamos que colocar en estos elementos del delito, ¿verdad? En estos elementos del delito. Entonces, si ya lo tenemos claro, no existe duda, o ya más o menos lo tenían y solo lo corrigieron en la parte que les había quedado pendiente, o si no lo hicieron, espero que hayan tomado nota de él. No vaya a ser que se saquen la lotería y que sea este uno de los delitos que les toque analizar en el examen, ¿verdad? Que no vaya a ser así, ¿verdad? Para que todos estén bien y ganen con el examen final. Si hubiese alguna duda, pues miremosla. Si no, pues sigamos adelante, pues, y nos toca ver delitos contra la seguridad del Estado. Perdón, que el verbo sigue igual, siempre hay que agregarle persona individual o jurídica, eso está bien. Sí, eso sí, no, sí, por eso no agregué mucho, pues, ¿verdad? Persona individual con calidad de contribuyente, podríamos agregar también, ¿verdad? Que tenga la calidad de contribuyente, y ahí viene el resto, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, perfecto, ya con el dedito hacia arriba de José Fabián. Entonces, digo yo, como los otros se quedan calladitos, no sé, están todos tímidos el día de hoy. No sé si no se han podido quitar la goma o algo así que del fin de semana. Bien, se la quitaron ayer lunes, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, ahorita lo que tenemos son delitos. Hilda Cumes, por favor. Buenas tardes, licenciado. Hola, hola. Yo tengo una duda con respecto a los 3 elementos de este delito. Sí. Donde va el segundo elemento, que sería la acción, es decir, que aquí iría la acción más los elementos normativos, no solo la acción. Sí, sí, exacto. Por eso es que agregamos que tenga la calidad de contribuyentes, persona individual o jurídica con la calidad de contribuyente, que precisamente realice esa acción, es las acciones que habíamos dicho. Esto sería en el delito de resultado.
pero en los delitos... La primera parte tuvimos el resultado, ¿verdad? Primero tuvimos el resultado, ¿verdad? En el segundo lugar, es la acción, ¿verdad? El segundo es la acción. Y el tercero, el elemento subjetivo genérico y el específico, ¿verdad? Y en el específico es donde de alguna manera agrega precisamente qué fue lo que hizo él de intención y de alguna manera pues lo que provocó. Sí, al final no es simplemente lo que la gente quiere, no es solamente no dejar que sus libros, lo que no quieren es pagar. ¿Ah? Al final eso es lo que quiere, ¿va? Que no se pueda calcular realmente cuál es la base imponible y otro que no se determine precisamente lo que tiene que pagar precisamente, ¿verdad? ¿Mm? Eso es lo que precisamente él está tratando de evitar. ¿Mm? Pero esto obviamente lo está haciendo de propósito, por eso es el tercer elemento, el específico que esta persona de propósito o que actúe con la finalidad ¿verdad? De obstaculizar precisamente la fiscalización por parte de la SAT, ¿verdad? Resistirse, ¿verdad? O obstaculizar o no, de alguna manera, no permitir que eso se haga, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, si ya lo tenemos. Gracias, licenciado. Vaya pues, mi estimada. Bueno, si ya lo tenemos, entonces nos vamos, como le digo, delitos contra la seguridad y el Estado. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Que lo primero que vieron ustedes en Derecho Penal 2 fueron los delitos individuales. Estos, como le dice, son delitos, obviamente, que incluso son delitos que de alguna manera también ponen en riesgo al Estado. Ponen el riesgo al Estado. Y obviamente, como siempre vamos a la cola, ¿verdad? Si hay un delito de traición y todo lo demás, o alguno de estos delitos se hagan, al final la población es la que resulta afectada precisamente por estas acciones. Pero principalmente es el Estado y la seguridad del Estado es el que está a riesgo. O sea, a no ser de que ustedes mismos estén apoyando un golpe de Estado, ¿va? A no ser de que ustedes estén en el movimiento para votar a Bernardo Arévalo, ¿verdad? Y que obviamente lo quieran quitar de ahí, ¿verdad? De donde está. Entonces, eso es lo que tenemos precisamente en los temas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, como siempre lo hemos dicho, aunque todos tenemos aparentemente una idea clara, ¿qué consideramos que sea traición? Claro, más de alguna vez hemos sido afectados o sentimos que alguna vez nos han traicionado, ya posiblemente lo sufrimos en carne propia y sí podemos utilizar la palabra, pero en sí, ¿qué quiere decir la traición? Ya saben dónde revisar si acaso no lo tienen bien claro o no tienen cómo decirlo. A ver, ¿qué es la traición? Faltar a la lealtad o la confianza de otra persona. Faltar a la lealtad o confianza que se ha depositado en una persona, ¿verdad? Ustedes confían en su mejor amigo, confían en su primo y obviamente cómo no ver una traición que se dé a nivel familiar, ¿verdad? Que incluso con sus hermanos o familias así cercanas, familia bastante cercana. Y entonces, obviamente, eso es un problema bastante grande, sobre todo cuando esta lealtad que le debemos precisamente a la patria, ¿verdad? O al Estado, entonces, efectivamente, pues es un poco más complicado porque obviamente se está desbaratando lo que es el Estado y toda la estructura que hasta el momento ha tenido, ¿verdad? Y como le digo, es el Estado el que tiene que protegerse y de alguna manera a nosotros mismos. Entonces, el delito, como ven ustedes, es bastante pequeño, ¿verdad? Bastante pequeño, no dice mayor cosa, pero obviamente la explicación hace que se vuelva un poco más amplia. En primer lugar, dice, el guatemalteco que tomare las armas contra el Estado, se uniere al enemigo, o se pusiere
a su servicio o se pusiere a su servicio, será sancionada con prisión de 10 años. Que tomare las armas contra el Estado, o se uniere al enemigo, o se pusiere a su servicio, ¿verdad? Obviamente, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Bueno, así de entradita, ¿qué es lo primero que observan ustedes en este tipo penal, verdad? En este tipo penal, ¿qué es lo primero que resalta? Que nos llama la atención, por ejemplo. Que está hablando de un ciudadano guatemalteco, específicamente está especificando. Exactamente. En primer lugar, que es un ciudadano guatemalteco, ¿verdad? Que se debe supuestamente lealtad, precisamente, ¿verdad? Fidelidad a la patria. Ese es el juramento, el juramento que se hace. Siempre va a jurar hacia favor de la patria, el Estado, Guatemala, ¿verdad? Que se jura, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le llamó a alguien más la atención? Además de eso, que sí llama la atención, ¿qué otra cosa les llama la atención a algunos de ustedes? Porque cada persona tenemos diferente visión y miramos cosas diferentes, aunque ya después lo notamos todo. Pero lo primero que le llamó, excepto la que ya dijo José Fabián, Segundo, sería licenciado de un guatemalteco que toma armas contra el Estado. Bueno, el tomar armas contra el Estado. Bueno, obviamente, pues esa es parte de la acción, obviamente, ¿verdad? Porque ya vieron que ese es un delito complejo, ¿verdad? Lo que llama la atención es que hay 3 verbos, ¿verdad? Definitivamente que eso es lo primero que también ve uno. Entonces ya vimos, obviamente, que hay un sujeto activo bastante definido y que el delito es complejo. Y lo otro que puedo notar, al menos a mí me llama la atención, que evidentemente no hay ningún resultado. No hay ningún resultado que hasta el momento lo hayan establecido claramente, o que lo diga claramente. Y automáticamente, como le digo, uno se acostumbra a hacer esos análisis, que automáticamente al ver el tipo penal, uno se acostumbra y dice, bueno, es un delito complejo, lo realiza un guatemalteco, no tiene, es complejo el delito, son 3 acciones las que vemos ahí, y segundo, que no tiene resultado, ¿verdad? Que esas son las cosas que llaman así la vista. Ahora bien, ¿qué debemos entender por el guatemalteco? ¿Quién se considera que es guatemalteco? Pues, ¿cómo podemos identificar a un guatemalteco? Puede ser las personas que nacen en territorio de la República. Pues básicamente podríamos pensar en eso, ¿no? Que son las personas, todas las personas que nacen dentro del territorio, ¿verdad? Que esas son normas de carácter internacional, que incluso ya saben ustedes, si es que han leído las noticias, que Trump quiere que la nacionalidad no se determine por el territorio donde no se ha nacido, ¿verdad? Simplemente porque no quiere a los inmigrantes, y que obviamente llegan allá, son inmigrantes, nace un hijo allá, y automáticamente por haber nacido dentro del territorio de Estados Unidos, él resulta ser estadounidense, como es normal en todos los países, ¿verdad? Pues son normas que rigen a nivel internacional y que de alguna manera, por alguna razón, Trump quiere ponerle límites, ¿verdad? Pero es increíble, ¿verdad? Es increíble porque el papá de él fue un inmigrante. La esposa era una inmigrante. Y entonces Trump nació ahí, Donald Trump nació allá y obviamente adquirió la nacionalidad estadounidense.
siendo hijo de inmigrante. Y la esposa llegó como inmigrante, no había formalizado sus papeles, sino que a poco antes, me parece, de la primera presidencia de Donald Trump, adquirió la nacionalidad estadounidense. Y son cosas que no quiere Donald Trump y que ya un periodista se lo preguntó y no le contestó, solo se le quedó viendo y se retiró del lugar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos eso. En primer lugar, personas nacidas dentro del territorio nacional. Pero solo esa es la calidad de un guatemalteco. Creo que aquí entran los centroamericanos también, porque se les considera cuando están nacionalizados como ciudadanos. Así como ciudadanos también, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero también puede ser guatemaltecos naturalizados. Puede venir un extranjero y optar por la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? O sea, es guatemalteco por haber nacido acá y puede ser guatemalteco por haber optado a la nacionalidad guatemalteca. O sea, son naturales, o guatemaltecos naturales o naturalizados. Es que lo que de alguna manera se establece también en la Constitución, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? Y lo que dice acerca de los centroamericanos es que por todo lo que se ha dado en Centroamérica, dice que los centroamericanos que se nacionalicen, pues se les considera guatemaltecos, obviamente con todo el derecho, o naturalizados o naturales. Tendrán esa misma calidad por haber nacido en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también que cuando hablamos de guatemalteco, tiene que ser todo aquel, ¿verdad? Persona que haya nacido en territorio de Guatemala o haya optado por la nacionalidad guatemalteca. Entonces, esas dos son circunstancias que tenemos que tener bien claros, ¿verdad? Bien claros. Entonces, ¿qué se considera que son acciones precisamente? ¿Verdad? La acción. ¿Qué es lo que caracteriza o identifica a la traición, sobre todo a la traición propia? En primer lugar, tomar las armas contra el Estado. En segundo lugar, unirse al enemigo. Y tercero, se pusiere a su servicio. Esas serían las tres acciones o verbo rector. Bueno, ya de alguna manera, pues no creo que necesitemos establecer precisamente quién es el sujeto pasivo, ¿verdad? Porque obviamente eso ya lo habíamos mencionado, pues, que de alguna manera el primero que está en riesgo es el Estado, pues, el Estado al cual nosotros también tenemos que proteger, y que de alguna manera también ha establecido que para proteger el Estado también existe el servicio militar, ¿verdad? Hay personas guatemaltecas que deben prestar servicio militar. Entonces, la Constitución misma lo establece dentro de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. ¿Se recuerdan de esa norma constitucional? Si alguien tiene a mano su Constitución, por favor, revisémosla. ¿Qué artículo sería, licenciado? Eso es lo que quiero que ustedes averigüen. Ustedes son constitucionalistas. Está en el 144 de la Constitución. Está lo relativo a la nacionalidad centroamericana. Sí, correcto. ¿Lo leo? Bueno, licenciado, disculpe, también el artículo 135. Bueno, lo que pasa es que ahí en el 135 son los deberes y derechos cívicos, que era lo que habíamos empezado y originó esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones como que nosotros tenemos, ¿verdad? Precisamente. Y dentro de eso se está, en primer lugar, a servir y defender a la patria, ¿verdad? En el 135, en el literal A. Y en el G, prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley, ¿verdad? Eso es precisamente, ¿verdad? Eso es precisamente de las
obligaciones, ¿verdad? Que tenemos precisamente en este caso. Y en nuestro caso, pues estamos viendo también que el 144, pues nos establece la nacionalidad de origen, ¿verdad? Que tenemos precisamente establecidas los nacidos dentro del territorio, la nacionalidad de los centroamericanos, que es esa preferencia que tienen, y también tenemos la naturalización, 146, y que cómo se adquiere la ciudadanía en el 147. Entonces, estos, como le digo, son aspectos que de alguna manera, pues obviamente en su momento, pues hay que tomar también en cuenta en el tema de lo que es guatemalteco y lo relativo a la traición, que ahí están las obligaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Como ciudadanos. Bueno, entonces, ahí precisamente tenemos precisamente en este caso. Entonces, ya sabemos entonces quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. De alguna manera ya lo manejamos. Tenemos la acción o verbo rector. Pero de todas maneras, para tener claro, ¿cuál es la acción o verbo rector? Sería complejo. Y son tres, es tomar armas contra el Estado, unirse al enemigo o ponerse al servicio del enemigo. Exactamente. Ahí sé que ponerse al servicio ponerse al servicio, obviamente, al enemigo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la acción. Elementos normativos. Que se trate de un ciudadano natural o nacionalizado. O sea guatemalteco, natural o naturalizado. Obviamente ahí lo tenemos precisamente calificado precisamente a lo que es el guatemalteco. Eso es lo que tenemos. Y obviamente no tenemos ninguna condición objetiva de punibilidad, no tenemos nada de eso. Entonces se vuelve bastante sencillo, ¿verdad? Y obviamente sencilla también la forma de hacerlos. Obviamente tenemos un delito doloso y obviamente también no creo que resulte problema el dolo específico, a no ser de que alguien tenga problema de poder construir el elemento específico. ¿Considera que alguien tiene problema? Estrella del Pilar Hernández. Sí, yo ya lo construí, pero es que me genera no duda, sino curiosidad sobre lo que se puede entender por tomar armas contra el Estado, porque no es como si pudiera yo tomar una pistola o una espada y ponerme enfrente del palacio, sino que creo yo que se entiende que esto podría ser en una situación de guerra, pero también creo que podría considerarse si tomamos, por ejemplo, los hackeos que han habido últimamente. Y si una persona, pues ahora nosotros no estamos en guerra, ¿verdad? Pero si alguien vende esa información, no sé, a otro estado, y eso perjudica al estado de Guatemala, creo que también se podría considerar dentro de eso. Y tomando en consideración esta idea, yo lo construí así: conciencia y voluntad de traicionar al Estado de Guatemala y actuar en contra de sus intereses. Pero no sé si esto último va de más, eso debería dejarlo primero. Sí. Bueno, con lo que usted estaba, primero tengo que aclararle, cuando usted habla de ponerse al servicio y ver los secretos o poner eso, hay delitos específicos, 366, ¿verdad? Revelación de secretos del Estado, ¿verdad? El levantamiento de planos, fortificaciones, debilitamiento de defensas, ¿verdad? Esas son ya acciones propiamente dichas que tienen un tipo penal. Cuando se dice precisamente, ¿verdad? El tomar las armas contra el enemigo es efectivamente que hay un enemigo y obviamente usted está a favor de él. Y precisamente porque estamos hablando de que
Que obviamente tomar las armas es que efectivamente, como dice usted, va a tomar una pistola, un rifle, y se va a poner al lado de las personas que quieren precisamente atentar contra el Estado. ¿Mm? ¿Mm? Entonces se sigue literalmente tomar las armas contra el Estado. ¿Mm? Ahora, si hay acciones otras distintas como el secretos y todo, hay delitos específicos precisamente para ese caso. ¿Mm? Pero estas son acciones puramente ya como quien dice de un conflicto armado interno. ¿Mm? De un conflicto armado interno, porque no está afectando internacionalmente, sino que se afecta al interior del país. Es un problema interno. ¿Mm? Entonces, ahí es precisamente esto. ¿Mm? Este es el caso precisamente que se nos presenta. Y sí es literal, tomar las armas, ¿verdad? En contra del Estado. ¿Mm? Así es, ¿verdad? Oponerse a su servicio, es decir, en lo que les pueda ayudar o que yo también estoy colaborando de cualquier cosa, ¿verdad? Para que eso se dé. ¿Mm? En todo caso. ¿Mm? Nuevamente, hágame el favor de construirme de una vez, otra vez, porque me habían varios temas, ¿verdad? Y se me confundió un poco. ¿Cuál es el elemento subjetivo específico que usted había anunciado? Muy bien. Conciencia y voluntad de traicionar al Estado de Guatemala y actuar en contra de sus intereses. ¿Estaría bien ese elemento subjetivo específico? ¿Alguien tiene otra propuesta? Yo tal vez le pondría el guatemalteco que de propósito tomare las armas en contra del Estado, se uniera al enemigo o se pusiera a su servicio. Uh-huh. Yo creo que este sería más completito, pues para utilizar las mismas palabras que existen en el tipo penal. Yo creería que ese sería el más adecuado. ¿Mm? ¿Mm? Porque es mucho más específico relativo al delito que estamos viendo, pues. ¿Mm? De alguna manera, genéricamente, precisamente, sí, cabe lo que había anunciado ahí la compañera, ¿verdad? Que era Estrella del Pilar. Así cabe, pero para ser más específicos y más claros respecto a este delito, yo creo que esa sería la mejor opción. Uh-huh. ¿Tomaron nota o pedimos que por favor no lo vuelva a repetir así, despacio como lo hizo con anterioridad, para que tomen nota también los compañeros? Nuevamente, háganme el favor. Quedaría el guatemalteco que de propósito tomare las armas contra el Estado o se uniera al enemigo o se pusiera a su servicio. Uh-huh. Perfectamente. Uh-huh. Así es como podría ser mucho más claro precisamente en este análisis. Uh-huh. Bueno, entonces prácticamente, ¿verdad? Con esa construcción yo creo que ya no sería complicado precisamente, o nada complicado, creería yo, el tema de los elementos de ese delito, ¿verdad? Prácticamente lo principal que ya ustedes analizaron es lo que de alguna manera se incorpora a los elementos del delito, ¿verdad? Ya recuerden que no es un delito de resultado, por lo tanto la acción va de primero. Y ahí van las condiciones, los elementos normativos en que esto se va a realizar, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, entonces ahí vemos ya lo que es la traición, precisamente ahí lo tenemos. El siguiente artículo que va dentro de todo lo que es todo lo que se considera obviamente como traición, ¿verdad? Porque la traición es el principal, pero todos esos delitos tienen que ver precisamente con la traición. De alguna manera, pues, van inmersos precisamente, ¿verdad? El continente es traición y el contenido es todo lo que se puede hacer en contra del Estado el Estado de Guatemala por los guatemaltecos, ¿verdad? Eso es todo lo que se puede hacer.
Entonces, por favor, licenciada Londi, que alguien nos lea el 360. Un gusto, licenciado. Kenneth Osvaldo Rodríguez González. Mucho gusto, licenciado. Por favor. Artículo 360. Atentados contra la integridad e independencia del Estado. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Bueno, ahí tenemos también, así de entrada, ¿verdad? Así de entrada tenemos al guatemalteco, tenemos 3, de alguna manera, actos, ¿verdad? Que son complejos, ejecutar actos que directamente tienden a menoscabar la integridad del territorio, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente los verbos rectores o la acción. Nuevamente, tenemos los elementos mismos, los mismos sujetos, ¿verdad? Tenemos los mismos sujetos activo y pasivo como que vimos con anterioridad en el artículo anterior, ¿verdad? Tanto como el sujeto activo y el sujeto pasivo, ya lo tenemos claro porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y únicamente pues queríamos que tener bien claro y alguien que nos dé esa claridad, aunque a todos la han de tener, que nos digan cuál es el verbo rector o la acción. Porque es tan grande que a veces se les escapa algo por ahí a algunos. Entonces, que alguien me diga cuál es el verbo rector o la acción. A ver, Kenneth, ya que usted fue el que lo leyó, díganos cuál es el verbo rector o la acción en este delito. Sería ejecutar actos directamente que tendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. ¿Verdad? Perfecto. Así es. Entonces, vemos lo que significa precisamente la acción o verbo rector que ahí se está teniendo. Cuando dice comprometer su soberanía, ¿qué es la soberanía? ¿Qué entendemos por la soberanía? Eso también está en la Constitución y ahí está también determinado qué es la soberanía. Licenciado, sería como el poder o la voluntad que tiene una persona o la independencia de tomar sus decisiones, pienso yo. Son independientes y absolutos. Obviamente, como le digo, la Constitución así lo dice. José Alejandro ya bajó su Constitución por ahí, que la tenía en la parte de arriba del mueble. Y nos puede decir en qué artículos está. En el 141. Ahí está la soberanía. Y en el 142 también, ¿verdad? De la soberanía y el territorio, que ahí especifica también, ¿verdad? Que habla de la soberanía del territorio. Ahí tenemos precisamente lo que es una soberanía y lo que considera que es el territorio, ¿verdad? El territorio nacional, ¿verdad? El territorio nacional. Hay algo muy importante. Ustedes ven precisamente y que algo que tienen que tener mucha claridad, sobre todo ustedes siendo futuros abogados, ¿verdad? Que obviamente ahí especifica
cuál es el territorio. Pero si ustedes ven, siempre se ha dicho o se ha mencionado, no sé si ustedes ya han oído eso, que dice que las embajadas, ¿verdad?, de los países que representan se considera territorio nacional, ¿verdad? Es decir, la embajada de Guatemala en cualquier país, ¿verdad?, se considera que esa embajada es territorio nacional guatemalteco. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Pero yo no lo veo en la Constitución. ¿En qué se fundamentan para decirlo? En el principio de reciprocidad, que si nosotros permitimos, ellos también le permiten a nuestra nación. Sí, eso al final no hay ninguna norma escrita a nivel nacional e internacional. Entonces, es prácticamente, podemos decir que a nivel internacional sí se da bastante, es la costumbre. Ahí sí, la costumbre en el derecho internacional público, precisamente sí es cierta. La costumbre. Entonces, todos tenemos y observamos, ¿verdad?, precisamente que todas las embajadas son territorio nacional del país que representan. Y obviamente, en el extranjero, Guatemala tiene ese mismo tratamiento. Y todas las demás embajadas también tienen el mismo territorio, tienen el mismo concepto. Tan es así, recuérdense que si alguien anda buscando asilo por cuestiones políticas, puede ir a refugiarse a la embajada de cualquier país que él considere amigo o que tenga la confianza para irse. Pero ningún país va a ingresar a la fuerza a esa embajada para sacar a esa persona que quiere someterla a la ley o meterla a la cárcel o lo que sea. Ninguno lo hace, precisamente porque respeta. Y obviamente, tal y como lo dijo José Fabián, existe también el principio de reciprocidad. Si en Guatemala no es respetada su embajada, entonces Guatemala tiene el derecho de darle el mismo tratamiento a la embajada de ese país que no le da. Entonces la reciprocidad también es importante. ¿Y cómo identifican la reciprocidad? ¿Qué quiere decir reciprocidad? Hay una forma muy simpática y muy sencilla de decirle. Si me tratas bien, te trato bien. Así como me tratan, te trato. Levántame la mano, vas a ver cómo te voy a dejar, ¿verdad? Exactamente, esa es la reciprocidad. Así como me tratan, yo también te trato. Así es precisamente lo que debe existir. Esto lo hago saber a ustedes porque en estos delitos sí tenemos que tener esa claridad en cuanto a la soberanía y el territorio precisamente, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? En este caso. Entonces, obviamente, tenemos muy claro entonces este delito que tampoco, ¿verdad? Que tampoco tiene resultado y obviamente sí varias acciones. El sujeto activo y pasivo es el mismo y en este caso, por favor, repitamos nuevamente o claramente digamos cuáles son las acciones. O el verbo rector, los verbos rectores, ¿no? Ejecutar actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. Bueno, ahí es precisamente el verbo rectores o las acciones que pretende hacer esto. Elementos normativos, José Fabián, no sé. ¿En el verbo rector usted pondría guatemalteco? No, solo las acciones. No, solo las acciones. Perfecto. Porque el sujeto activo, ahí es donde va el guatemalteco. Ahí es donde tendría que ir. Jonathan. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. En el resultado, un resultado no sería menoscabar la integridad del territorio de la República. No, solo se están sancionando las acciones. Ok.
O sea, la acción de menoscabar, ¿verdad? El problema es que si se menoscaba el territorio y si efectivamente se ejecuta, ya después esa persona, ¿cómo la va a castigar? Porque ya va a estar prácticamente con el enemigo en el territorio que le han quitado un poco a esa unidad nacional o su territorio. Entonces ya no se puede seguir nada contra él. Entonces son solo por las acciones. Bueno, obviamente tenemos el mismo caso que el anterior, que solo tenemos un elemento normativo, ¿verdad? Que es el guatemalteco, con lo que ya habíamos platicado de quienes consideran el guatemalteco. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, no sé, ¿alguna duda sobre esto? Yo creo que ya no sería duda. Yo, licenciado, el resultado de la acción sería entonces de peligro. Sí, obviamente. Ok, gracias. ¿Tenemos claro eso? No hay resultado, entonces. Entonces ahí quedaríamos en eso. Los elementos, pues ya saben cuáles serían, no hay ningún problema, ¿verdad? La acción, los elementos notativos, las condiciones en que éste se va a realizar. Bueno, tenemos también, si eso ha quedado claro, el 361, traición impropia. Traición impropia. Entonces, traición impropia. Aquí únicamente dice el extranjero residente en el territorio de la República que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Eso es lo único que dice. Al leerlo y analizarlo, ¿qué piensan ustedes de este artículo? Que cambia el normativo, cambia el sujeto y el normativo. Después se lo pusieron impropio, porque aquí no existe el vínculo de fidelidad que tendría el ciudadano guatemalteco. Sí, pues, simplemente la identificación que debería tener con Guatemala, el territorio guatemalteco, por ser residente acá, porque claramente dice residente, el territorio, o sea que ya tiene la green card aquí de Guatemala, como quien dice, ¿verdad? Ya tiene la green card, ya es residente y obviamente realiza precisamente las acciones. Pregunto, ¿lo tratamos como un delito individual? Para agregarle más problema a la pensada, en otros delitos, cuando han habido situaciones similares, dentro de el mismo artículo, ¿verdad? Establecen, ¿verdad? El extranjero residente, tal y tal cosa, de 15 años, nada más. Lo ponen ahí, lo explican. Pero aquí lo hicieron como un artículo distinto, cuando fácilmente pudieran haberlo puesto en la traición propia, ¿verdad? Y esto está, obviamente, que son los traición propia y atentados contra la integridad, ¿verdad? Son los que se refieren.
pudieron haberlo hecho así. Pero si fuera un extranjero residente, pues obviamente, y realizará estas acciones, el que realice estas acciones será castigado con de 10 a 20 años. No, quiero decir de 5 a 15 años. Y lo mismo hubieran podido ser atentados contra la integridad, hubieran puesto lo mismo. Pero en este caso lo hicieron como un artículo distinto. ¿Será que tenemos que analizar como delito ese? Sí. Yo solo iba a decir que me recuerda a cuando no realizamos análisis en el de la quiebra de sociedad irregularmente constituida, porque como ya analizamos previamente y las acciones son las mismas. Sí, todo el delito es el mismo, ¿eh? ¿Verdad? Todo el delito es lo mismo, solo dice, si fueran residentes y cometieran cualquiera de esos delitos, pónganle esta pena. ¿Es un atenuante, Lick? No, simplemente es una disposición nada más, una disposición en el trato que se le va a dar a las personas cuando sean residentes, ¿verdad? Pero delitos por sí mismos no, porque esa conducta la tendríamos que analizar si fue una traición propia o si fue un atentado contra la integridad. Y si al analizar esos dos delitos que son los principales, ¿verdad?, vemos que es un residente, entonces simplemente la misma ley dice, bueno, a este le aplicamos, es la pena. Las acciones son las mismas, todo es lo mismo, lo único que cambia es el sujeto activo, que ya el sujeto activo no es guatemalteco, sino simplemente un residente. Entonces dicen, miren, si fue residente, esto es lo que deben hacer, ponerle 5, ¿verdad?, de 5 a 15 años. Es lo único que está diciendo. Simplemente les está indicando, ¿verdad?, está regulando cuál es el tratamiento que le va a dar a un residente. Pues el delito es lo mismo. Y como les digo yo, no sé técnicamente la estructura de este código porque a veces no lo incluye en el mismo delito, ¿verdad?, en cada uno de los delitos, ¿verdad? Porque incluso recuérdense que varios que hemos leído, ¿verdad?, si es una persona jurídica, serán responsables tales y tales y tales personas, se les castigará con esto. ¿Verdad? Que hemos leído otros artículos donde el sujeto activo principal cambia, está otro, y entonces ahí simplemente dice quiénes son responsables y cuál es la pena que se le va a aplicar. Pero en este caso lo dijeron o lo pusieron, decidieron ponerlo aparte, pero al final es lo mismo. Por sí mismo estos delitos no se analizan, sino simplemente establece cuál es la sanción que le va a imponer si la persona simplemente es un residente. Es lo único que está haciendo. Nada cambia. El único que cambia es el sujeto activo. Y si el sujeto activo es 5 a 15 años de prisión. Porque si no, imagínense, tendremos que analizar cada uno de los delitos y únicamente para cambiar al sujeto activo. No, ¿verdad? No funciona así. Pero les digo, no sé por qué en unos casos actúan de esta manera y en los otros de la otra, que los incluyen dentro del mismo delito, que para mí sería lo más adecuado. Bueno, aquí tenemos concierto, de todos los muchos conciertos que van a haber aquí en Guatemala. Mire, ya tenemos otro concierto, mire ustedes. ¿Qué cantante será el que va a venir a este concierto? No sé. Bueno, concierto con fines de guerra. Entonces, por favor, el 362. Licenciada Londi. Ok, licenciado. Laura Gabriela Díaz. Ahí está. Andrea Natalia Aguilar Fuentes.
Buenas tardes. Casi no se le puede escuchar, ¿no? ¿Me escucha? No se le escucha, Natalia. Todavía no he empezado a leer, dice. Ahorita sí se me escucha, ¿no? Sí. Sí, ahorita sí. Bueno, dice artículo 362. Conciertos con fines de guerra. El guatemalteco que introduzca o concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuere declarada o se llevare a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años. Concierto con fines de guerra. A ver, cuando ustedes lo leen, ¿qué piensan en esto? Y de acuerdo a algunos delitos o algunas cuestiones que ustedes ya lo vieron ustedes en el Derecho Penal 1. Por ahí, no sé si este es el delito que simplemente en la etapa de la planeación ya era punible. ¿Cómo la cosa? No me quedó claro. Que si la etapa de planeación en este delito es punible. Porque en la mayoría de los delitos la planeación se considera parte interna. Ajá. Pero había uno, allá lejos me acuerdo, que había un delito de atentar contra el Estado que se sancionaba también esa etapa de planeación. Uh-huh. Por ahí va algo precisamente aplicable. A ver, alguien más que se quiera recordar precisamente, ¿verdad? Porque hay precisamente una advertencia muy clara sobre esas circunstancias, pues. Era la proposición, licenciado. Creo que eso es la proposición de provocar, el simple hecho de proponérselo. Por ahí va la cosa. ¿En dónde está regulada? Para que se recuerden todos. Artículo 17 del Código Penal. Artículo 17 del Código Penal. Es para que no se les olvide sus artículos, ¿verdad? Por favor, el artículo 17, que alguien lo lea. Ok. José Alejandro Paredes Navas, por favor. Artículo 17. Conspiración y proposición. Hay conspiración cuando 2 o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas para ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determina expresamente. Chulo, ¿verdad? Cabal. El último párrafo es precisamente al aplicable en este caso.
¿verdad? En esto expresamente, ¿verdad? Porque al final esos son actos preparatorios, ¿verdad? No son actos de ejecución, sino son actos preparatorios del delito. Recuerden que está la edición, obviamente la decisión precisamente, y obviamente después está la conspiración y proposición. En este caso, el guatemalteco que induzca, ¿verdad? O se concierte con gobierno extranjero, con sus agentes proponiéndoles provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado. En este es un caso claramente en que la conspiración o los actos preparatorios o actos precisamente sí son punibles. Estos actos sí son punibles porque incluso es un delito específico en el Código Penal. Todavía no se ha iniciado a ejecutar, solo el mismo hecho de irse a platicar con otro estado para ver. Imagínense ustedes que como todavía existe el diferendo en el tema de Belice y obviamente el tema de si es territorio nacional o qué es Belice, aunque de alguna manera ya parece que sí se ha reconocido que es territorio, y hay algunas partes, y se van a conspirar allá para ponerse de acuerdo y para agarrar todo Izabal, imagínense, ¿verdad? Cositas así que alguien conspire. Solo el hecho del concierto, ponerse de acuerdo, ya es delito. Ahora, el último párrafo de ese delito dice, si la guerra fuera declarada o se llevaran a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años. Entonces, prácticamente el concierto es, como que dice, proponer y ponerse de acuerdo para realizar o para hacer este acto. No hay resultado, son simplemente las acciones tendientes a esa proposición, a esos conciertos, a esos ponerse de acuerdo, concertarse, ¿verdad? Que es el verbo, concertar. Y obviamente el concierto, como les digo, es cuando no teníamos formación en derecho penal o algo así, automáticamente pensábamos, cuando hablaban de concierto, ya sabíamos que va a haber un musicón, ¿verdad? Va a haber un concierto, ¿verdad? Pero aquí, en materia penal, es obviamente el ponerse de acuerdo para cometer un delito, ¿no? Para cometer delitos. Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos precisamente este delito. Entonces, obviamente, este concierto, pues obviamente tenemos casi los mismos elementos, que es un guatemalteco, el sujeto activo, las acciones, obviamente, o el verbo rector. Tenemos que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes proponiéndoles provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República. José Fabián. Y el normativo también tiene la nacionalidad guatemalteca, pero esa proposición cae en el normativo. No, son acciones. O sea, se quedan solo las acciones. El Sí, que pues. concierte, ok. Siempre el normativo sería la calidad de guatemalteco. Exactamente. Gracias. Se debe tener que ejecute actos, o sea, que realice tales acciones. Actos que directamente tienen a menoscabar la integridad del territorio de la República, como son someterla total o parcialmente al dominio extranjero o comprometer su soberanía. Eso es precisamente a menoscabar la integridad del territorio. Entonces, prácticamente esas son acciones. No hay resultado. Porque si hubiese resultado, el último párrafo ahí lo establece. Esa sería prácticamente la agravante, ¿va? Una cosa es ponerse de acuerdo, estar en pláticas y todo, y nada ha pasado.
Por eso es que se va a condenar precisamente con la prisión de 4 a 10 años. Pero si empieza y la guerra se declare o se llevan esos actos de hostilidad, entonces ahí ya prácticamente sí tiene resultado. Se declara la guerra o hay actos de hostilidad. En cambio, aquellos actos son de preparación, estarse poniendo de acuerdo para realizar eso. Si se realiza, pues entonces ahí el castigo va a ser más grave. Entonces, si hay resultado, es un agravante nada más. El mismo delito está no únicamente en el primer párrafo. El segundo párrafo es un agravante de ese delito, concierto con fines de guerra. ¿Tenemos claro? Licenciado, una pregunta. Sí. Entonces, básicamente, en estos casos, el delito se podría decir que es actividad o de peligro. No creo que de peligro. Y sí, exactamente. Y ya cuando, por ejemplo, si pasa el agravante, ya es de resultado, pero ya sería aparte. Sí, efectivamente el resultado, obviamente, ya es un agravante y se castiga con más prisión. Pucha, ya le están soltando los chuchos ahí. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta sobre ese delito? Es decir, casi todos, como le digo, tienen la misma estructura. No creo que sea difícil hacer los análisis, ¿verdad? Porque casi lo mismo hemos estado viendo. Cambian el verbo rector o la acción y todo, pero todo lo demás pareciera lo mismo, ¿verdad? Bueno, como le digo, cambia únicamente la acción. Y los sujetos, obviamente, son los mismos. José Fabián. A mí me surgió una duda en los elementos del delito. En el subjetivo, pues este es general, yo tiendo a ponerle en el de resumen, ¿verdad? De los 3 elementos del delito, yo tiendo a ponerle delito doloso y el subjetivo luego, ¿va? Quien de propósito realice tal específico. Ajá. ¿Está bien así esa estructura o está bien también que solo le pongan el específico? No, tiene que anotar que solo decir el subjetivo específico es como que no haya contestado nada. Perfecto. Entonces, delito meramente íntima o, ¿cómo se llama? Delito puramente doloso o delito doloso, coma, quien de propósito y con la finalidad. Se ponga de acuerdo con tal y tal cosa. Sí. Gracias, solo les aclaro, licenciado, ahí se recuerdan que solo deben de colocar el número 1, número 2 y número 3, no deben de colocar la acción y posteriormente el contenido. Entonces solo tienen que colocar, si son de acción, el resultado, la acción y el específico, que es el número 3. Sí, lo que quiere decir que en los elementos del delito solo coloquen el contenido de los elementos del delito. Así es. No tienen que colocar ahí la acción, resultado o acción, ¿verdad? Resultado, acción y todo, sino que no, simplemente anótenlo. Sin mayor título. Para llevar un orden igualmente en sus respuestas, porque cuando va en la pregunta del resultado de la acción, elemento normativo, y si tiene condición objetiva de punibilidad, igualmente ustedes pueden colocar número 1, número 2 y número 3. Así uno ya sabe cuál es su respuesta correcta dentro de las 3 preguntas. Porque a veces cambian el contenido, entonces ahí no se sabe cuál es su respuesta correcta. No fuera en el contenido, es el orden en el que van preguntados, es el que cambia. Bueno, entonces ahí lo tenemos todo, no creo que sea problema. Y tenemos, ¿verdad? El siguiente, que es debilitamiento de defensas. Aquí ya las circunstancias han cambiado un poco, ¿verdad? Sigue siendo el atentado contra el Estado, obviamente, pero aquí habla debilitamiento de defensas. Entonces, por favor, alguien que lea el 363. Wilson Omar Lucas Gómez. No está. Silvia María Madrid Díaz.
Buenas No viven tardes, Silvia. No viven aquí, dice. No. Bueno, solo están conectados y no están. Adriana Elizabeth Sánchez. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Artículo 363. Debilitamiento de defensa. Quien encontrándose el país en estado de guerra, dañar instalaciones, vías de comunicación, obras o objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o que en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país bienes declarados necesarios para la defensa nacional. Bueno, debilitamiento de defensas. ¿Hay alguna palabra que pueda encerrar todo ese tema? Debilitamiento de defensas al leer el artículo. Cuando hablamos de debilitamiento y vemos que en qué consiste el debilitamiento de defensas de acuerdo al código, ¿a qué dice? Tal vez, licenciado, por lo último que menciona, obras u objetos necesarios para la defensa nacional. No. En todo este delito, en toda esa cuestión, ¿verdad? Hay una palabra que sí califica eso y que todos la conocen. ¿Sabotaje puede ser, Lic? Exactamente, Edgar Renato, sabotaje. Esos son actos de sabotaje, pero el delito sabotaje como tal no existe. Pero cuando uno lee precisamente este artículo, lo que se le viene en la mente es eso, actos de sabotaje. Esto para que haya más comprensión precisamente de lo que estamos leyendo y al utilizar la palabra sabotaje, pues nos quede un poco más claro, o sea, mucho más claro precisamente el tema que se está regulando precisamente en este artículo, pues ahí queda definitivamente más claro y entendemos mejor qué es lo que se está realizando. Entonces, definitivamente, ahí tenemos precisamente, en este caso, lo que ahí se está dando precisamente, en este caso. Para que, como les digo, sea muy fácil comprender qué es lo que se está refiriendo o de qué es lo que estamos hablando en este delito o en este caso. Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a ustedes, verdad? Los sujetos son los mismos, ¿verdad? Eso para qué vamos a estarnos fastidiando con los sujetos, ¿verdad? Que ya lo sabemos. ¿Quiénes son los sujetos? Lo siguiente, el verbo rector o la acción. ¿Cuál sería el verbo rector o la acción? Sería dañar instalaciones, vías de comunicación, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o que de cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico nacional, o también ocultar, distraer, destruir o hacer salir del país bienes declarados necesarios para dicha defensa. Exactamente. Se incluyen los otros que ya estaban ahí, precisamente colocados, los del último párrafo. Igual se han ampliado porque esas acciones también constituirían un debilitamiento de defensas. Constituyen también un debilitamiento de defensas. Entonces, cuando vemos el verbo rector o la acción, definitivamente, en este caso, ¿verdad? También tenemos que incluir.
¿Mm? Ahora bien, dijimos que el sujeto activo eran los mismos. Nadie dijo no. ¿Quién sería el sujeto activo en este caso? Dijimos, los mismos sujetos activos. Sí, dijeron todos y ninguno dijo nada. Sí, licenciado, aquí no especifica que sea guatemalteco, sino que generaliza. Exactamente. Exacto. El único que hace la diferencia es quién, encontrándose el país en estado de guerra. Esa es la circunstancia en que esto será tomado como delitos de defensas. No importa sea nacional o extranjero, no importa quién sea, es cualquier persona que realice esas acciones. No importando que sea nacional o extranjero, el que realice precisamente estas acciones. ¿Verdad? No importa quién sea. Lo importante, obviamente, es que está realizando esas acciones que de alguna manera van a perjudicar, ¿verdad? Va a ser el tema del sabotaje precisamente que se está cometiendo. Entonces, sí, José Fabián. En el sujeto activo le podemos poner cualquier persona que realice actos de sabotaje para no, o sí hay que desglosarlo igual que en el verbo rector. Bueno, como el tipo penal no lo especifica, aunque nosotros sabemos que eso encierra el sabotaje. Pues sí, obviamente, ¿verdad? Cualquier persona que realice estos actos, ¿verdad? Los actos que están ahí. Cásale. Bueno, elementos normativos. El país se encuentra en guerra. Ese es un elemento normativo. Que el país se encuentra en guerra. Solo eso. Que la persona se encuentra en el país, licenciado. Bueno, sí, eso hemos dicho que quien cualquier persona, ¿va? No encontrándose el país en estado de guerra. No es que el sujeto activo se encuentre en Guatemala, sino simplemente dice encontrándose el país en estado de guerra. Sí, licenciada, gracias. Sí, ahí se nos había escapado a mí cuando usted lo dijo. Yo dije, sí, pero no me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, eso es, el país es el que está en estado de guerra. O sea, cualquier persona. Jonathan. Que sean objetos necesarios o útiles para la defensa nacional. En primer lugar también, ¿verdad? O que en cualquier otra forma trate el esfuerzo bélico. O sea, los dos, dañar instalaciones, se puede siempre y cuando, obviamente, para este delito, que de alguna manera se perjudique el esfuerzo bélico de la nación, ¿verdad? O que sea útil para la defensa nacional. ¿Hay resultado? Yo pensaría que es de peligro, por la parte donde dice perjudicar el esfuerzo bélico. ¿Alguna otra idea? ¿Serán solo las acciones o hay resultado en este delito? Yo diría que es de resultado, pero me quedo en duda. Habíamos dicho que había resultados, ¿sí o no?
Licenciado, tal vez el resultado sería que efectivamente se cometa un daño contra las obras o los objetos necesarios. Bueno, esas son las acciones, pero el resultado es tratar de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación. O sea, las acciones son, ¿verdad?, dañar instalaciones, vías de comunicación, obras o objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, ¿verdad? O que en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación. Porque al final, con todas esas acciones, lo que se está haciendo es perjudicar el esfuerzo bélico. Johanna. Licenciado, una pregunta, pero como dice, trate de perjudicar, ¿no sería así como que más un delito de peligro? O sea que, o es que dice, o que en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación. O sea, el dañar instalaciones, vías de comunicación, obras o objetos necesarios y todo, ¿verdad? Ahí se está haciendo. Y obviamente, lo que se trata al final de cuentas es perjudicar el resultado bélico de la nación con esas acciones. O sea, el acto sabotaje va dirigido precisamente a perjudicar el esfuerzo bélico de la nación. Bueno, el elemento normativo ya lo dijeron ahí, ¿verdad? El país en estado de guerra. O definitivamente no hay, ¿verdad? Y ahí tenemos precisamente este. Bueno, entonces tenemos entonces que dejarlo ahí porque ya son las 15:45. Ya son las 15:45, entonces nos tenemos que retirar.